Buenas tardes, gente. Mi nombre es Fabio Martínez. Tenemos la materia de psicología deportiva desde hoy. Anteriormente tuvimos unos inconvenientes con la otra plataforma, entonces por eso decidimos pasar acá. Voy a igualmente dar la clase, dejar esto grabado para los que no pudieron asistir o que también tuvieron dificultades y no pudieron escuchar bien lo anterior. Entonces, muy bien, quiero presentarme brevemente. Si bien hace rato ya lo hicimos, soy psicólogo deportivo, actualmente trabajando en un club de fútbol. Eh, bueno, tengo una maestría en psicología deportiva, soy egresado de la carrera de psicología laboral. La especialización, lo que es el posgrado, ya fue orientado a lo deportivo. Y bueno, ahora por estos 8 fines de semana voy a estar compartiendo con ustedes. Bueno, la materia de psicología deportiva en este caso lo queremos hacer de una manera dinámica, bien práctica. Eh, si bien en esta primera clase va a ser muy importante la parte también teórica, ¿no? De ahí que este módulo el contenido uno se llama psicología deportiva básica, ¿no? Entonces, bueno, quiero empezar con ustedes y les voy a ir mostrando, ¿no? Eh, es un breve currículum, ya lo comenté recién. eh, Van a encontrarlo luego a medida que vayan avanzando y también este archivo que he guardado en el registro del aula virtual. Por ahí si quieren conocer un poco más, ¿verdad? De la experiencia que tengo. Siguiendo, entonces nuestra unidad temática es la de psicología deportiva básica. Yo quiero empezar con ustedes comentándoles un poco de qué objetivos tenemos para esta unidad temática. Lo que a mí me gustaría un poco que ustedes también puedan conseguir hoy es entender un poco más de lo que es psicología, comprender cómo se relaciona eso con el deporte, qué metodologías utilizamos, cuál es la raíz de lo que sería la ciencia en la psicología. También un poco comentarle algunas cuestiones básicas que son los principios y técnicas conductuales. También que puedan ustedes comprender cuál es la tarea o la función del psicólogo deportivo o de la persona que está trabajando en el área de deportes como profesional de la salud mental, en este caso el psicólogo, o por ejemplo también en la actividad física. Si bien lo más común es conocer al psicólogo porque está trabajando tal vez con un atleta o porque están en un equipo que compite en alto nivel, también hay cuestiones psicológicas que se aplican en el día a día, especialmente en los hábitos, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, entra el tema de la alimentación, el tema de la actividad física y los cuidados personales también, ¿verdad? Y claro, después también era comentarle un poco sobre la parte ética de la profesión, eh, y finalmente ir mostrándole un poco cómo se relaciona lo que es la psicología deportiva con otras ciencias y por ahí también ya, si nos da el tiempo, comentarles cómo son las habilidades o cuáles son, mejor dicho, las habilidades psicológicas que los deportistas trabajan desde lo que es el ámbito de la salud mental o de lo que es el factor mental dentro del deporte. Muy bien, avanzando. Una pregunta que solemos hacernos siempre, ¿verdad? Y la gente también lo hace de una manera que no es directa, pero es cómo definimos a la psicología, ¿verdad? O qué es la psicología. Porque muchas veces, especialmente en temas de competencia, se escucha psicológico el problema o incluso en la vida cotidiana uno asocia lo psicológico con un problema o como si fuese una enfermedad también. Y la verdad que si bien la psicología se ocupa de algo que se conoce como trastornos o cuestiones que pueden afectar el funcionamiento de una persona y que tienen que ver con algo psicológico o mental, también
implica mucho de algo que llamamos prevención, a lo que llamamos psicoeducación, a lo que llamamos desarrollar nuevas habilidades, que también es otro tipo de función, ¿verdad? Aparte de aquella la que es más conocida, que tiene que ver con enfermedad o que tiene que ver con algo que está mal, ¿verdad? De hecho, ahora a medida que avancemos, también yo les voy a mostrar eh, algo que viene a ser un paradigma y cómo se maneja ese paradigma dentro de lo que es la psicología. Bueno, avanzando con esto, lo que tenemos es justamente eh, ubicarle a la psicología como una ciencia, ¿verdad? Es un debate que se tuvo mucho tiempo y básicamente ahí pueden observar que la psicología es la ciencia de la conducta. Y cuando hablamos de conducta, estamos hablando tanto de conducta humana, conducta animal, ¿verdad? Porque también hay estudios de eso, orientados a eso, y de hecho la base de los estudios psicológicos en personas se hicieron también en animales, ¿verdad? Entonces, parte de eso. Y bueno, ¿qué es lo que la conducta viene a ser? Que es una cuestión que a veces nos cuesta definir y que no muchas veces la definimos como corresponde, ¿verdad? En este caso está categorizado eso. Tenemos por un lado lo que son las conductas, que son observables. Como les mencioné en el anterior video, ¿verdad? Que no estuvo muy bien. Eh, Toda actividad observable o que yo puedo notar en una persona viene a ser, por ejemplo, cualquier movimiento que hace esa persona. O sea, es algo motor, es la motricidad, es el habla, la postura, los gestos, las gesticulaciones son conductas que son observables. Yo puedo notar el movimiento del cuerpo, ¿no? Y ahí especialmente es donde uno puede ya empezar a asociar lo que es la psicología deportiva con otras ramas, por ejemplo, la ciencia de la actividad física, ¿verdad? Que implica mucho movimiento, movilidad, ¿verdad? Y entonces ahí hay ya un nexo con eso. Entonces, toda actividad abierta u observable es parte de esa ciencia de la conducta. Bueno, así fue el inicio de la psicología, estudiando lo que son esas acciones que uno puede observar, ¿no? Pero la evolución también de esos estudios luego fue preguntándose, por ejemplo, ¿qué pasa con lo que pienso? ¿O qué pasa con, yo tengo una expectativa o tengo una motivación o tengo tal vez, no sé, una idea en la cabeza y eso es algo que uno no lo puede observar directamente. Entonces, ¿qué pasa con ese aspecto de la persona que está, pero no está? O sea, está, pero no se puede observar directamente. Eso es lo que se conoce como una actividad encubierta, como eh, una conducta que uno lo emite o que tiene, pero que no puede uno, no puede uno adivinarlo, no puede uno saberlo si esa persona no lo transmite. También dicen que es algo privado y es totalmente cierto. Entonces ahí empieza también otra rama, otro aspecto muy relevante, ¿verdad? De la ciencia psicológica estudiando lo que es la conducta, ¿verdad? Entonces pueden observar en la presentación que tenemos una pequeña clasificación en donde, por ejemplo, tenemos lo que es conducta visible a nivel individual o de grupos y también lo que es a nivel encubierto o privado, a lo que se conoce como conducta inobservable directamente. Y ahí les puse así como a modo de ejemplos algunas características o categorías que podemos definir como acciones que implican eso. Por ejemplo, en conducta visible van a encontrar que tenemos actividades motoras, hablar, caminar, gesticular, todo lo observable. Y en lo otro tenemos pensar, razonar, tomar decisiones, recordar, las motivaciones también, ¿no? Lo que uno a veces siente como motivación lo piensa, ¿verdad? Y las emociones, ¿verdad? Que es algo que se habla mucho también en la parte deportiva.
Entonces, esto de ciencia de la conducta, ¿verdad? Eh, Al final les dejo lo que es una pequeña definición de otro teórico, ¿verdad? Otro estudioso de la psicología, que habla de la ciencia de la conducta, de la psicología en este caso, como una ciencia de la actividad humana, pero definiendo esa actividad y especificando esa actividad con todo lo que es, eh, digamos, psicológico a nivel de procesar información y a nivel de funcionalidad también, ¿verdad? Eso lo voy a explicar para que vayan también entendiendo la importancia de lo que es el contexto dentro de esto, ¿no? Bueno, siguiendo con esto, ahí llega un poco esa palabra que recién les mencioné. Eh, la psicología básicamente estudia la actividad humana o, por así decirlo, la conducta humana en un determinado contexto. Eso es algo muy importante que hay que recordar. Los contextos definen también a la conducta en función de lo que se espera de uno, ¿no? Por ejemplo, los que son atletas o deportistas tienen ciertas condiciones que el contexto exige, por eso están ahí, ¿no? O, por ejemplo, otro tipo de contextos que no son de deporte de alta competencia, pero son de actividad física también, ¿verdad? Y el contexto determina también los motivos, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona está haciendo lo que hace, ¿verdad? Hay una interacción que es algo que se va produciendo a medida que nosotros nos relacionamos con el contexto. Tanto yo afecto al contexto y el contexto me afecta a mí, ¿no? En este caso, la ciencia que estudia la conducta dentro de un contexto de deporte o actividad física, que es parte de lo deportivo, es lo que se conoce como psicología deportiva. Ahí les puse en la parte superior de su pantalla como palabra clave contexto. Es importante entender el contexto, ¿no? ¿Y qué pasa con el contexto también? Eh, que en psicología, ¿verdad? Desde este paradigma que yo les voy a ir mostrando, se habla del contexto y de la funcionalidad que hay en el contexto. Funcionalidad en el sentido de qué tan adaptado estoy yo a ese contexto, ¿verdad? No se habla muchas veces de una enfermedad, sino de una desadaptación. Entonces, cuando nosotros nos referimos a una persona, entonces tratamos de hablar desde lo que es habilidades o, por ejemplo, excesos o déficit de ciertos componentes o ciertas acciones que hace que esa persona esté adaptada a su medio, ¿verdad? Entonces, siguiendo la línea de lo científico, eh, es ciencia porque usa un método científico, ¿verdad? Así de básico, ¿no? Bueno, pero dentro de este método tenés o existen, digamos, varios puntos que hay que tener en cuenta para considerarlo así. Y esto se aplica no solo, por ejemplo, a la psicología, sino también a cualquier tipo de ciencia. Se le considera ciencia porque usa el método científico. Y el método científico tiene su estructura digamos, de formación, ¿no? ¿Cómo se establece eso, no? Y en este caso va hacia la conducta, el objeto de estudio de la psicología, la conducta humana. ¿Y qué es lo que se busca ahí? Busca los cuatro puntos que abajo les mencioné. Lo que es describir, lo que es explicar, lo que es predecir y lo que es controlar la conducta, ¿verdad? Nosotros hablamos de control en un sentido, eh, no va así tan por lo autoritario, sino de conocer cuáles son los elementos o qué son las circunstancias que hacen que una conducta se manifieste de una manera u otra. A eso nos referimos también con control, ¿verdad? ¿Qué es lo que ejerce ese control en la conducta? ¿Qué hace que se presente o no se presente, o que ocurra o que no ocurra? ¿Verdad? Va más por ese lado. Entonces, es importante poder recordar esos conceptos y esos componentes, ¿verdad? En el caso de la psicología en general, es clave el contexto, ¿verdad? Donde una persona digamos, ocupa su tiempo y ahí ya viene, por ejemplo, en nuestro caso el tema deportivo, pero si una persona está en una empresa, si eso corresponde, por ejemplo, con la psicología laboral, o si una persona, por ejemplo, tiene
una dificultad en lo que es relacionarse con otra persona o tal vez otro tipo de dificultades en otro ámbito que es personal. Podemos hablar de psicología clínica, ¿verdad? En el caso nuestro es dentro del contexto deportivo. Para enriquecer un poco más lo que va haciendo el tema este de la psicología deportiva es un breve comentario de lo que son los inicios de la psicología del deporte ya a nivel, digamos, mundial. Eh, para ubicarnos nada más, la psicología se establece como ciencia en aproximadamente en 1870 se hace el primer laboratorio de psicología científica. ¿Qué quiere decir? Que hubo una persona, su apellido era Wundt, que estableció una serie de estudios siguiendo lo que anteriormente les mencioné, ¿verdad? Que ahí les vuelvo a mostrar lo del método científico, y empezó a observar cuestiones. Entonces él empezó a determinar en base a eso los primeros estudios basados en ese método, que claro, después se fueron realizando nuevamente y así empezó el primer estudio científico de la conducta. Eso fue en 1870, o sea, si se ponen en ese tiempo, ¿verdad? Más de 100 años atrás. O sea, por eso también es relativamente, no lo podemos decir nuevo, pero sí está todavía en una fase de desarrollo el tema de la psicología. Y bueno, ahí va, en 1870 a 1897, que pueden observar, hasta ese año, ahí se produce lo que es el primer estudio, vamos a decirlo también, siguiendo el método científico en el deporte. Este señor, de nombre Norman Triple, lo que hace es estudiar a un grupo de ciclistas, básicamente. El experimento era así. Quería estudiar a ver si el rendimiento de estos ciclistas aumentaba o disminuía, ¿por qué? Era un estudio para averiguar eso. Y encontró algo que ahí también menciona, que es la facilitación social. Él pudo, mediante el método científico, encontrar que los ciclistas que participaron en ese experimento aumentaban su rendimiento cuando había más gente acompañando o más gente participando. Por eso lo de facilitador social, que es algo que también se fue, así como les digo, fue continuamente estudiado y claro, se encuentran nuevas observaciones o nuevos descubrimientos y es algo que se ve mucho, por ejemplo, en los deportes de equipo, ¿verdad? Cuando la compañía o la cercanía puede aumentar el rendimiento, por ejemplo, a nivel grupal. Entonces a eso también se refería, ¿verdad? Esa facilitación social, el hecho de estar, de pertenecer a un grupo social hacía que ese rendimiento aumentase, ¿verdad? Ahora, las características del grupo y demás ya es parte de otro tipo de estudio, ¿verdad? Pero eso fue lo primero que él observó. Ya después, un poco más adelante, cruzando el siglo, tenemos en 1925 a Coleman Griffith, que fue el creador del primer laboratorio de psicología deportiva. En este laboratorio él empezó a hacer unos análisis, unos estudios. Ahí es donde hay un nexo con la ciencia del deporte, que fue lo que le mencioné también, que este señor, ¿verdad? Este estudioso, era parte de una universidad que tenía, digamos, lo que es la especialidad de ciencia del deporte, un laboratorio de ciencia del deporte, entonces a él le otorgaron eso, la posibilidad que él tenga un laboratorio orientado a lo que él estaba estudiando, que en ese caso era ver un poco de la psicología, cómo está en el tema deportivo. Y él empezó a estudiar lo que es la motricidad, el aprendizaje, ¿verdad? De movimientos. Empezó a estudiar, por ejemplo, cómo un deportista experimenta problemas que a veces son psíquicos o mentales y fisiológicos también, ¿verdad? Hablamos de problemas en cuanto a dificultades, por ejemplo, la presión, el nerviosismo, ¿no? Y también cómo ciertas personas, en base a lo que conocemos como personalidad, que es parte de nuestra materia, generaba mayor o menor rendimiento. Entonces, él empezó a ver qué característica tiene esa gente que tiene un rendimiento más alto que otro, o mejor dicho, a observar qué es lo que tiene esa gente que hace que el otro se quede por debajo o por encima de él, ¿no?
Entonces, eso fue también un avance ahí. Ya para el 50 nosotros tenemos a una mujer, en este caso muy representativa, no solo a nivel de psicología deportiva, sino a nivel de psicología, que hizo un estudio, o mejor dicho, bajó a tierra lo que sería integrar cuestiones prácticas con teoría. Son libros que hasta ahora se leen en lo que es la materia. Y básicamente hizo, o su aporte hizo que a ella se le considere como la madre de la psicología deportiva aplicada. Eh, el nombre aplicado viene de justamente llevar al campo, llevar a la práctica, llevar a probar, llevar a hacer todo lo que está teorizado, ¿verdad? Psicología básica o, por ejemplo, ciencias básicas, cuando se dice algo que uno va teorizando, y aplicado es cuando ya eso que vos teorizaste lo vas metiendo, lo vas experimentando. Entonces, en ese campo ella lo que logró fue hacer ese nexo, ¿verdad? Hacer posible que todo lo que es teórico vos lo tengas, digamos, a un nivel práctico o aplicable. Entonces, esa persona, Dorothy Harris, una señora, logró eso en ese tiempo. Después de esa etapa empezó un auge, hubieron muchas personas que se metieron a estudiar, a investigar de distintos países, hasta que en 1965 se hizo el primer congreso de psicología deportiva a nivel mundial, y se hizo en Roma, y se estableció lo que se conoce como, hasta hoy, como la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte, ¿verdad? Entonces fue ahí el inicio de, a nivel organizativo ya, la presencia de la psicología deportiva, ¿no? Y bueno, y ahí les agregué al final un pequeño comentario, eh, para, bueno, en este caso no el comentario, sino la última pestaña de 1970, que habla de la formación de la Sociedad Ecuatoriana de Psicología Deportiva. Es para hacer un comparativo nada más, ¿verdad? Como ya en el 65 surgió una entidad a nivel mundial, y en Sudamérica en el 1970 ya se hizo lo mismo en Ecuador, y hasta ahora está vigente, ¿verdad? Y tiene muy buenas, vamos a decir, buena representatividad y aplicación, ¿verdad? En lo que es psicología aplicada, muy buena. Entonces, desde ese tiempo empezaron a surgir en distintos otros países también de Sudamérica. Le siguió Brasil, le siguió Colombia, luego Argentina, Chile, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en países como el nuestro sí tardó más. De hecho, hasta los 2000 y adelante no se llegó a establecer ninguna sociedad así todavía, ¿no? Eso para hacer un paréntesis y ir viendo también cómo evolucionó esta materia. Ok, siguiendo con lo que es los orígenes y los nexos que tiene, ¿verdad? La psicología. Se puede ver también ahí que la psicología de la actividad física y el deporte tiene como bases lo que les mencioné hace rato, la parte básica y la parte aplicada de lo que es esta ciencia. Eh, para entenderlo, para resumirlo, lo básico tiene que ver con el qué, el cómo y el porqué de la conducta. O sea, uno empieza a teorizar sobre eso, a establecer las hipótesis, a establecer en base a las observaciones las posibilidades que hay. Y ahí viene la parte práctica, ¿verdad? Que es lo otro que les mencioné, la psicología aplicada, que es aplicar esa teoría y las investigaciones que estás haciendo, a ver con qué objetivo, o sabiendo en la teoría por qué ocurre, uno va experimentando y comprobando las hipótesis. En el caso de la psicología deportiva es para mejora de la calidad de vida, ¿verdad? En diferentes situaciones, y también para el rendimiento deportivo, ¿verdad? A nivel de alta competencia. Entonces, siguiendo esa línea, es ahí donde a la psicología deportiva se le considera como una subdisciplina, tanto de ciencias del deporte, que es muy cercana, como de psicología. Entonces, es una cuestión ahí digamos, de un mix en lo que es la psicología de la actividad física y
ahí pueden notar ustedes las bases. En cada bloque, cómo es la base que le sustenta a esta disciplina. Por un lado tenemos lo que es la kinesiología, lo que es ciencia del deporte, y educación física, ¿verdad? Que es donde más se relaciona y donde las bases de las primeras investigaciones y estudios surgieron, ¿verdad? De escuelas de educación física o ciencia del deporte que fueron tratando de entender más lo que era la parte psicológica y ahí empezaron a formarse, ¿no? Y claro, la kinesiología, porque yo les comenté al principio que una parte observable de la conducta es lo que es motriz, lo que es movimiento, lo que es el aprendizaje de movimiento, ¿verdad? Y bueno, y en la parte psicológica, obviamente la psicología, ¿verdad? Como tal. Y ahí les pude dejar un pequeño, una definición que habla de este mix, que es la más completa, digamos, de este momento, que es de la psicología de la actividad física y del deporte como una ciencia que estudia el comportamiento humano en el contexto de la actividad física y deportiva. Eso ya lo vimos anteriormente. Y bueno, y como disciplina de lo que es ciencias de la actividad física y el deporte, dice que tiene una relación estrecha con todas las disciplinas que conforman ese ámbito y lo enriquece a partir de lo que conoce, o sea, a partir de los estudios o conocimientos que uno va logrando en lo que es psicología deportiva, eso va enriqueciendo también, ¿verdad? Entonces ahí viene, por eso viene lo de subdisciplina. Bueno, y siguiendo con esto, también les agregué otras definiciones, poco más extensas algunas, otras muy parecidas, pero para tenerlo en cuenta, ¿verdad? La primera es de como ciencia que aplica principios de la psicología en el ámbito del deporte y la actividad física. Para esta primera clase, la idea es sumar conocimientos que son básicos, conocimientos que son tal vez en un momento históricos, conocimientos que puedan tener una orientación que a veces escuchamos, pero darle un sustento del por qué o cómo eso se inició, ¿verdad? Y por qué también la parte psicológica se considera ciencia, ¿verdad? Entonces, los principios de la psicología en el ámbito del deporte de actividad física, yo creo que eso se le va a quedar muy bien, ¿verdad? Después tenemos el estudio del efecto de factores psíquicos y emocionales sobre el rendimiento deportivo. Claro, nosotros hablamos de psicología deportiva y actividad física, ¿no? Deportes pueden ser amateurs, pueden ser profesional, puede ser a nivel elite y actividad física casi siempre es una cuestión más amateur, ¿no? Entonces, trata de hacer esa clasificación nada más en esta definición, porque tenemos gente que practica un deporte a un nivel de alto voltaje, vamos a decirlo, de una competencia intensa, otras que lo hacen por hobby, otras que simplemente por hacer una actividad, ¿no? Entonces, diferenciar eso, cómo le afecta a cada persona. También dice del efecto de la participación en un deporte o de la práctica de la actividad física sobre los factores psíquicos y emocionales. Me parece un poco una mezcla, ¿verdad? O sea, un juego de palabras, pero en realidad, en resumen, en esa segunda definición, lo que dice nomás es cómo al participar o al hacer una actividad física, eso te afecta a nivel psíquico, emocional, físico, de por sí. Y lo otro es, al hacer la actividad física, ¿qué factores, eh, qué factores psíquicos emocionales hacen que mi rendimiento sea mejor o peor? O sea, es parecido, pero tiene una ligera diferencia, ¿no? En uno es los efectos en los factores psíquicos y en el otro es cómo me afecta el hecho de hacer deporte, cómo eso me retroalimenta también, ¿verdad? Bueno, y después finalmente tenemos lo que dice el estudio del comportamiento humano en el ámbito de la actividad física y del deporte, procurando el desarrollo de las personas que intervienen en estos contextos, tanto en maduración personal como rendimiento. Es ya casi una mezcla de lo anterior, ¿verdad? El contexto siempre mencionado, que es importante que lo vayan recordando, actividad física y deporte, el contexto, el comportamiento, la conducta humana
¿verdad? Y lo que busca es el desarrollo, ya sea a un nivel de maduración personal o a un nivel de rendimiento deportivo, ¿verdad? Entonces, para ir teniendo en cuenta también eso. Acá hay un punto bueno, es como hacer casi un paréntesis, pero es muy importante, es parte de cualquier disciplina, es parte de cualquier ciencia. Hablamos de ética, ¿verdad? Pero eh, cuando hablamos de ética es en qué sentido, ¿verdad? O de qué forma nosotros estamos hablando de ética, ¿verdad? Nosotros hablamos de ética en base a que como es una disciplina, ¿verdad? Hay una serie de normativas, hay una serie de exigencias que obviamente por ejercer o por realizar esa actividad, uno tiene que saber o conocer porque es muy importante para poder ejercer, ¿verdad? A un nivel ético, cómo yo debo comportarme, por ejemplo, si algún día me interesa ser psicólogo o un psicólogo deportivo, o mismo un doctor, o mismo incluso un trabajador o un profesor de educación física o lo que sea. ¿Cuál es la ética o qué quiere decir ética, no? Entonces, a lo que apunta es a esa ética como conductas que hacen que se mantenga o que se establezca, digamos, la cultura en base a unos valores, que eso se sustente y que se quede ahí, ¿no? Por ejemplo, un psicólogo o un doctor no van a estar ejerciendo la profesión con el fin de violentar o de maltratar a una persona. No quiere decir que no ocurra, pero a lo que voy es que la ética de esa profesión o de esa disciplina tiene ciertos valores que son lo que en realidad deberían de ser la guía, ¿verdad? Y esas normativas que les menciono es algo que se conoce como código deontológico. Entonces ahí también resume lo que estamos hablando, ¿verdad? Un documento es algo establecido, así como las normas o las reglas de un juego, por ejemplo. Está establecido y eso regula la actividad profesional, está basado en normas, está basado en criterios, está basado en valores que se espera que esa persona lo realice o lo haga, ¿verdad? Ejerciendo su profesión. Entonces, siguiendo con eso, ¿verdad? Yo acá les voy a dar como un extracto, es casi una parte así, un pantallazo de lo que es el código deontológico de la psicología en general. Y claro, eso se lleva también directamente a lo que es la parte deportiva, ¿verdad? Porque ahí tenemos en cuenta que nosotros trabajamos con personas, la psicología deportiva trabaja con personas deportistas o practicantes de alguna actividad física. Entonces, el hecho de que sea una persona ya implica luego un respeto y un trato inherente a él de una manera correcta porque es una persona. Y bueno, ahí tenemos, puse algunos principios. El primero, por ejemplo, pueden notar que es el principio de competencia, pero refiriéndose a lo de competente, no de a competitividad. Ser competente en lo que uno hace, ¿no? Poder delimitar mucho hasta dónde el alcance que uno tiene, la habilidad, la pericia, el manejo de la situación, ¿verdad? Para poder prestar esos servicios y para qué yo estoy capacitado, ¿verdad? Como es un tema de salud también, es si una persona está, bueno, se formó en algo, lo maneja y sabe cómo resolverlo, está ejerciendo con competencia, ¿no? Ahora, también es reconocer el límite cuando eso pasa eso, ¿verdad? Suele ocurrir que a veces una persona puede consultar por una cuestión deportiva y termina siendo una cuestión que va más allá de lo deportivo solamente. Puede ser algo familiar, algo muy personal, una cuestión más compleja de la que en principio pareciera ser que el rendimiento baje o suba, ¿verdad? Entonces, se refiere a eso. Lo siguiente es el principio que menciona ahí, es de la integridad. La integridad tiene que ver
con justamente es lo que mencioné hace rato, el ser, por ejemplo, el trato justo, la honestidad, el respeto a los demás, ¿verdad? En este caso. Luego tenemos lo que se conoce como principio C, que es responsabilidad científica y profesional. ¿Por qué hablaba tanto de ciencia, verdad? Porque se trata de dignificar y de que el ejercicio de la profesión, no solamente a nivel psicólogo, sino en general, eh, tenga una base de trabajo que sea respetable, y eso es mediante el método científico, que también sea aplicable y que no ejerza daño tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede asociar como antagónico a eso? Por ejemplo, el intrusismo, que se da en muchas profesiones, ¿verdad? De tal vez personas que no están preparadas o personas que no están realizando una formación adecuada, traten temas que esa disciplina se ocupa. En este caso, la psicología no. Pero es lo mismo, por ejemplo, qué sé yo, incluso en la misma disciplina, por dar un ejemplo, un doctor que no sabe de corazón, pero no un especialista, lo que va a hacer es derivarle a un especialista, ¿no? No ocuparse él de eso. Es más o menos así, ¿no? En cambio, a veces se dan personas que no son psicólogas, también se ocupan de cuestiones psicológicas, y eso sí es un punto de cuidado siempre, ¿verdad? No quiere decir que uno si sepa se haya formado de alguna manera, no pueda eso usar o ejercer de alguna manera, pero no como un profesional de la psicología. Esa pequeña diferenciación. Luego, avanzando, tenemos lo que es el respeto a la dignidad y los derechos humanos, el principio de que también se guarda relación con la integridad, respetar el valor, la dignidad y los derechos fundamentales de toda persona. O sea, como ejercicio en la profesión, uno no puede juzgar a la persona, no puede tener una idea, un prejuicio de entrada, porque eso es algo que perjudica no solo a la profesión, sino también a la persona que va junto a uno, ¿verdad? Entonces, la persona que ejerce como psicólogo o psicóloga debe tener, saber manejar y reconocer, por ejemplo, trabajar lo que son sus prejuicios, poder sobrellevar situaciones en las que va a haber personas que tienen pensamientos, culturas e ideas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces va también por ahí. El principio E tiene que ver con el interés por el bienestar de otros, ¿verdad? Que obviamente es una profesión noble, entonces lo que busca es que las personas estén bien. Y también el principio F, que es la responsabilidad social, ¿no? Ser consciente que al ejercer una disciplina como esta, tiene la responsabilidad de que está tratando con personas, eh, grupos, entonces no es un tema delicado y va por ahí, ¿no? Finalmente, ya avanzando con esto, eso era para hacer un paréntesis a un área importante que a veces no se toca, no se trata tanto, pero que sí es importante hablarlo. Bueno, después llegamos a esta parte, que es la parte más, digamos, emocionante tal vez, esperemos que sea así, que es donde hablamos de conducta otra vez. Ya a un nivel, vamos a tratar ya de pasar a algo tal vez más práctico y enriquecedor.